En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada, o la vez que estuvimos con ustedes en primer encuentro sobre la introducción a las Sagradas Escrituras, tratábamos las siguientes ideas. Lo vamos a recordar para que así no nos olvidemos y nos quede poco a poco ya pues en el cerebro grabado. Decíamos que no todo está escrito en la Biblia sobre Jesús. Juan 20:31 para adelante, Juan 20:21 también, hablaba sobre nada más y nada menos que en las Sagradas Escrituras hay algunas cosas que no se han puesto por escritas. Decía San Juan, si todo se pusiera por escrito, no habría pues espacio ni libros en el mundo para que contengan todo lo que dijo Jesús. La primera idea, no todo está escrito en la Biblia. También luego decíamos una segunda idea, la Biblia es útil para corregir, enseñar, rebatir y guiar en el bien. De tal modo que quien desconozca las Sagradas Escrituras, quiere guiar en el bien, por ejemplo, no lo va a poder hacer. A lo máximo va a poder compartir con la persona a quien le está hablando algún bien humanamente que haya podido obtener. Por ejemplo, algún consejo, no sé, si ha estudiado psicología, va a poder guiar según la psicología, pero guiar en el bien desde el punto de vista teológico no lo va a poder hacer porque dice las Sagradas Escrituras son útiles para eso. Luego una tercera idea, la Biblia no es garantía de la verdad, porque el diablo usa las Escrituras para tentar a Jesucristo. Habíamos mencionado Mateo 4, donde hacía mención que el diablo le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, salta de este alto, porque Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, porque así está escrito. Entonces el diablo cita la Biblia para tentar a Jesús, y Jesús va a usar la Biblia también para corregir al diablo. Entonces las Sagradas Escrituras no es garantía de la verdad, de tal modo que mañana más tarde, si alguien llega a la puerta de mi casa y toca y debajo del brazo trae una Biblia, a mí no me garantiza de que me esté diciendo la verdad. Lo mismo tampoco me garantiza que una persona me esté citando la Biblia, de una cita por aquí, una cita por allá, no me garantiza que esa persona me está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia no me garantiza. La Biblia puede ser usada para tentar y para como dice el apóstol Pedro, hay puntos difíciles en las Sagradas Escrituras que hombres indoctos, incapaces, pervierten para su propia perdición, que es el punto número 4, donde hablamos de la carta del apóstol Pedro, que nos advertía que en la Biblia hay puntos difíciles que hombres indoctos, incapaces, pervierten para su propia perdición. Y finalmente una quinta idea, que si quiero conocer la verdad, debo afianzarme en la iglesia, porque la iglesia es la base de la verdad. 1 Timoteo 3:15, donde decía San Pablo a Tito, por si acaso me demore para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia, que es la columna y la base de la verdad. Entonces, de esta manera, ustedes me dirán, y hermano, ¿cómo te creo a ti que me estás diciendo la verdad sobre las Sagradas Escrituras? Primero, porque yo pertenezco a la Iglesia Católica y esta reunión que hacemos es una reunión a nombre de la Iglesia Católica. Eso garantiza de que estemos diciendo aquí verdad, en cuanto que lo que yo te voy a enseñar, lo que yo voy a compartir contigo, no es algo que yo he inventado, sino algo que yo cojo del catecismo, algo que yo escojo de los libros de la iglesia y algo que a mí me han enseñado dentro de la formación sacerdotal. Entonces, una vez tenido comprendido esto, ahora vamos a la siguiente idea que queremos compartir el día de hoy. Estimados hermanos, no debiéramos necesitar de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué me está diciendo? Muy bien, antes de que se me escandalicen, vamos a pensar. Bien fuera, estimados hermanos, que no tuviéramos la necesidad de las sagradas letras, sino que nuestra vida fuera tan pura que la gracia del Espíritu Santo tuviera lugar en vez de libros, nuestras almas. Y como estos se escriben con tinta, así también estuvieran escritas el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Es que eso es lógico. Nadie tiene un hijo y después a este hijo le deja un libro, le escribe un libro para que este hijo se entere de la existencia de este. No. Yo tengo un hijo, yo armo mi familia para comunicarme directamente, para mostrar mi amor directamente, sin la necesidad de estar usando, como por ejemplo, un libro. Sería loco pensar de que yo tengo un hijo y en vez de amarle directamente, en vez de vivir con él, me voy al extranjero y le escribo cartas y le escribo un libro sobre mí. No.
formo mi familia y estoy ahí. Ahora, claro, a veces las circunstancias permiten alejarse por trabajos, pero hay que tener cuidado porque a veces la distancia valora relaciones y también no deja que te conectes bien con tus hijos. Pero al margen de esto, queremos afirmar que Dios no nos creó a nosotros para que nosotros nos enteremos de Él a través de la Biblia primero. No. Dios nos creó para estar con Él directamente. Entonces, bien fuera que nosotros no necesitáramos de las sagradas letras, no necesitáramos todavía leer las sagradas escrituras para conocerle a Él. Que nuestro corazón y nuestra alma fuera tan pura que el Espíritu de Dios esté en nuestro corazón. Y si nosotros revisamos las sagradas escrituras, estimados hermanos, Noé y Abraham y sus descendientes, así como Job y Moisés, no tratan a Dios por medio de las letras. La Biblia se compuso, el Antiguo Testamento, el año 5 antes de Cristo, 5 y cuarto siglos antes de Cristo. Pero la Biblia, tal como ahora la encontramos, se compuso en el tercer siglo después de Cristo. Cuando Jesús murió a los 33 años, tuvo que pasar 270 años después para que la Biblia se componga. De modo que los grandes patriarcas como Noé, Abraham, sus descendientes, Job y Moisés, tratan a Dios no por medio de las Sagradas Escrituras, sino personalmente por sí mismos, pues haya en ellos un alma limpia. ¿Por qué conversaba Abraham con Dios? Porque Abraham es un hombre de fe y él hablaba directamente con Dios. Y si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta nada más y nada menos que Jesús no deja nada escrito para los apóstoles. Si tan importante era que la Biblia, ¿por qué Jesús no dejó tanto un libro escrito a los apóstoles? Sino, ¿qué les deja? ¿Qué es lo más importante que les deja Jesús? Juan 14:16. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Genial. Ya no habría necesidad de tener un libro para yo aprender sobre Dios a través de este libro. No. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar todas estas cosas. Y nos lo va a recordar todavía encima. Entonces no tuviéramos necesidad de que yo contigo y con ustedes estuviéramos haciendo un taller de Biblia. Jesús no dejó nada escrito para los apóstoles. Y si nosotros revisamos, había una profecía en el Antiguo Testamento donde el Señor no promete que te va a dar un libro, sino Dios promete que va a escribir en nuestro corazón la ley de Dios. Leamos Jeremías 31:33. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo Yahvé, pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que adoctrinar más el uno al prójimo, y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Entonces, hacemos este recuento. Los grandes patriarcas tuvieron contacto con Dios sin necesidad de un libro sagrado. Es más, agreguemos, en el tiempo de Abraham no existía el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue construido posteriormente. Por lo tanto, en el tiempo de Abraham no había ritos ceremoniales. No había que asistir a la misa, no había misa. No había que asistir a hacer estos tipos de ceremonias de guardar el sábado, etc. Lo mismo que decir de Noé. Pero sin embargo, ellos se encontraban con Dios directamente. Cuando vino Jesucristo, tampoco fue necesario dejar un libro escrito. Jesús nunca escribió un libro para dejarnos. Entonces usted se preguntará, entonces, ¿cómo surgió la Biblia? ¿Cómo es que aparecen en la vida de la iglesia o las Sagradas Escrituras? Vamos a ir conociendo poco a poco. En 2 Corintios 3:3, mira lo que dice. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo,
de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. San Pablo hacía referencia de que la mejor predicación no era coger un libro, una Biblia, y predicarte a ti, sino a través de tu conducta como cristiano, viviendo lo que te enseñan los obispos, era suficiente para mostrar a los demás a Dios. Pero ¿qué pasó? Ahora nosotros necesitamos leer la Biblia para mostrar a los demás que Dios también habita en nuestro corazón. Dice, carta no grabada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. San Pablo, que escribe, hace referencia de que esta carta no es lo esencial. Lo esencial es que esa ley esté escrita en el corazón del hombre. Pero, ya que también los cristianos, andando el tiempo, se desviaron, unos en materia de doctrina, otros en materia de costumbre, hubo también necesidad de hacerle recordar por medio de las letras. San Pablo había predicado toda su vida de manera oral, pero había problemas en una iglesia de Corintios, entonces escribe para recordarles lo que ya San Pablo les había predicado oralmente. Entonces es ahí donde aparecen las letras. Pues, estimados hermanos, consideremos ahora cuán gran mal sea quienes habíamos de vivir con tal pureza, es decir, tú y yo que deberíamos vivir de tal pureza, que en vez de libros nos bastara solamente nuestros corazones al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo solo le bastara nuestro corazón puro. Sin embargo, ya que perdimos aquel honor primero, es decir, en la primera relación con Dios directamente, sin necesidad de libros, y hemos parado en esa necesidad. Es decir, estimados hermanos, si teníamos en un primer momento la oportunidad de contactarse con Dios directamente, sin necesidad de libros, luego lo hemos perdido por nuestra capricho humano, lo hemos perdido por nuestro pecado y hay todo lo demás podemos decir. No aprovecharnos ahora como conviene de este segundo remedio ya es la completa, ¿no? O sea, ya hemos despreciado el primer momento de un contacto directo con Dios, sin necesidad de la Sagrada Escritura. Pero como nosotros nos desviamos, Dios, en su infinito amor, hace todo lo posible para llevarnos a Él. Entonces, da la oportunidad de que se crean las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa? Ahora, este segundo remedio, también lo estamos despreciando. Dice, porque si ya es linaje de culpa que necesitemos de las letras sagradas, es decir, tú y yo, ahorita que necesitamos de la Biblia, ya por el mismo hecho de necesitar de la Biblia significa que ya tenemos una culpa. ¿Por qué? Porque hemos rechazado el primer momento, que es el contacto directo con Dios, sin la necesidad de las Sagradas Escrituras. Entonces ya, tener la existencia de la Biblia en nuestro costado significa que somos culpables de haber despreciado el contacto directo con Dios. Y no nos atraigamos al Espíritu Santo. Imagínense ahora cuán grave no será quedarse tampoco sin aprovechar de esta ayuda que es la Biblia y menospreciar las Sagradas Escrituras como si fueran cosa vana y sin motivo. Tal desprecio nos acarreará mayor castigo, nos dice San Juan Crisóstomo en su comentario al Evangelio de San Mateo. Resumidas cuentas, estimados hermanos, nosotros no debíamos necesitar las Sagradas Escrituras. Teníamos que tener un contacto directo con Dios. Hubiera bastado nuestro corazón limpio y puro para que el Señor habite en nosotros. Pero sin embargo, por nuestra culpa, entonces Dios dijo ya, te pongo las Sagradas Escrituras, la Biblia. Sin embargo, para el siglo XXI, hemos llegado a un momento en que ya la gente no lee la Biblia. Y no es solamente el siglo XXI. Ya uno de los escritores eclesiásticos llamado Orígenes, en el año 184 después de Cristo, se quejaba de la gente católica de que asistía a las procesiones, asistía a la iglesia, pero no asistía al taller de Biblia. Ya se quejaba.
hace 1836 años atrás, ya Orígenes reclamaba a la gente que no asistían al estudio de la Biblia. Hoy también yo no me puedo sorprender que hay mucha gente que no asiste a los talleres de Biblia. Entonces, resumamos todo este recuento. Hubo dos momentos. El primer momento, no necesitamos de las Sagradas Escrituras para enterarnos de Dios, porque nadie en sentido humano tiene un hijo y después escribe un libro para que se entere el hijo del padre. No, un contacto directo, un amor directo, sin ningún tipo de mediación en el sentido de un texto. Luego, por nuestra culpa, perdimos esa gracia de poder contactarnos directamente con Dios. Entonces Dios, en su infinito amor, para no dejarnos sin ningún tipo de información, nos va componiendo la Biblia y nos regala. Y este nuevo regalo, nuevamente la gente va menospreciando hasta el punto de tener las Sagradas Escrituras olvidadas. Ahora les invito, estimados hermanos, a reflexionar a cómo la ley del Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento, la Biblia del Antiguo Testamento, cómo fue promulgada, cómo nos llegó a nosotros el Antiguo Testamento y también cómo nos llegó a nosotros el Nuevo Testamento, la nueva ley. El Antiguo Testamento, si ustedes hacen memoria, la antigua ley fue dada después del exterminio de los egipcios. La ley, el decálogo, los mandamientos de Dios, fue dada después de haber exterminado a los egipcios, por haber esclavizado a los israelitas. Fue dada en el desierto, fue dada sobre el monte de Sinaí, al tiempo que del monte se levantaba humo y fuego, resonaba la trompeta, estallaban truenos, relámpagos, y Moisés penetraba dentro de la misma oscuridad. Estas son las características como el Antiguo Testamento se va a ir formando, lo esencial de la ley del Antiguo Testamento. Bastante trueno, relámpago, o sea, una maravilla, una impresión fuerte. ¿Y por qué el Antiguo Testamento fue escrita con una impresión fuerte? Porque la gente eran ajenas a la razón y eran difíciles de corregir. Hace muy poco Dios les había liberado de Egipto. Van al monte de Sinaí y ya se adoran al becerro de oro. Moisés se descuidó, se fue al monte, al cerro a orar con Dios y se descuidó un ratito y ya la gente estaba adorando a un ídolo. ¿Por qué? Porque la gente ahí eran ajenas a la razón y eran difíciles de corregir. Entonces, el Antiguo Testamento tuvo estas características. La ley del Antiguo Testamento fue dada después del exterminio, dada en el desierto. Y con portentos, ¿no? Maravilla, todo, imágenes, truenos, relámpagos, fuego. En cambio, el Nuevo Testamento, la ley del Nuevo Testamento, todo sucedió al comienzo del día. Dentro de una casa, sentados todos y con la mayor tranquilidad. ¿Cuál es esta ley? Por ejemplo, el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo los doy, que se amen los unos a los otros. Si vemos a la prédica de Jesús caminando tranquilamente, Jesús nos predica tranquilamente. De modo que el Nuevo Testamento es dada en tiempos de tranquilidad, distinto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una guerra, una persecución detrás. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hay en el Nuevo Testamento maravillas, prodigios para dar la ley? Porque la gente que escucha a Jesús están más elevados, son más dóciles, se han elevado por encima de todo pensamiento material, los apóstoles. Sin embargo, ustedes dirán, estimados hermanos, pero en Pentecostés hubo truenos, hubo lenguas de fuego. Pero en Pentecostés hubo truenos y lenguas de fuego no por los apóstoles, sino por los judíos de Jerusalén. Por ejemplo, habían cerca de 5,000 judíos que estaban celebrando la Pascua y también celebrando Pentecostés, y habían venido ahí a Jerusalén. Entonces, esas lenguas de fuego, esos truenos no eran por los apóstoles eran personas sencillas, humildes. Pero a pesar de que Dios había mostrado una maravilla, truenos, lenguas de fuego,
un movimiento de la tierra, la gente aún así no se convirtió. Porque el hecho de que existan milagros no significa que tú necesariamente vas a tener fe. Por ejemplo, en Hechos 2:13, ¿qué decían la gente? Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Mientras que para algunos, como los apóstoles, era la venida del Espíritu Santo el momento más importante en el sentido de la presencia divina del Espíritu Santo, para otra gente ese mismo acontecimiento era signo de burla. Imagínense qué no hubieran dicho si no habían visto nada de esto. ¿Qué no hubieran dicho de no haber visto nada de estos prodigios? En cambio, si yo escucho movimiento, sismo, lenguas de fuego, trueno, veo gente que antes hablaba español y luego al rato habla en otros idiomas, entonces uno se sorprende. Pero esa sorpresa, esas maravillas no eran por los apóstoles. Los apóstoles eran gente sencilla. En cambio era para la gente dura de corazón. En el Antiguo Testamento Moisés subió al monte. En el Nuevo Testamento nuestra naturaleza humana es elevada al trono regio de Dios. Nosotros nos convertimos, dejamos esta condición solamente humana y adquirimos una nueva dignidad de hijo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Moisés sube al monte, de manera analógica, el Espíritu Santo va a bajar. Ya no es el hombre quien se dirige a Dios, sino Dios mismo quien va a bajar. Es la presencia del Espíritu Santo. Nos dice San Juan Crisóstomo, los apóstoles no bajaron del monte llevando en sus manos como Moisés tablas de piedra, sino que llevaban en su alma al Espíritu Santo, y de allí salía el tesoro y brotaba la fuente de sus enseñanzas, de sus dones y de todos los bienes. De modo que, hermanos, siguiendo esta línea de la que no debiéramos haber tenido esa necesidad de las Sagradas Escrituras, sino que por nuestro corazón duro se nos concede como una oportunidad para conocer el plan divino de Dios, ahora también es tan culpable el hecho de que nosotros, teniendo las Sagradas Escrituras a nuestra mano, no lo podamos leer. De este modo, los apóstoles, cuando recibieron al Espíritu Santo, no recibieron una Biblia, una ley, unas tablas ahí escritas para hablar sobre Dios. No, recibieron al Espíritu Santo y de ese modo dieron la vuelta al mundo, hechos ellos mismos libros vivos y leyes vivas por la gracia. Así ellos mismos conquistaron a aquellos 3,000 oyentes que nos cuentan los Hechos Apóstoles, así también como los 5,000, y finalmente convirtieron a todos los pueblos del orbe, puesto que por su lengua hablaba Dios a quienes ellos se acercaban. Los apóstoles no bajaron como Moisés con tablas de ley, con un libro. No. Los apóstoles salieron de esta casa donde recibieron al Espíritu Santo con la presencia divina del Espíritu de Dios. Hechos 2:41, los que cogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se reunieron unos 3,000 personas. Hechos 2:4, se convirtieron 5,000 personas al oír la palabra y creyeron. De esta manera, entonces, hemos desarrollado esta primera idea de que no debiéramos necesitar de las Sagradas Escrituras. Nos hubiera bastado tener un alma pura para contactarse directamente con Dios. Sin embargo, por nuestra condición pecadora, Dios en su infinito amor no nos quiso dejar desamparados. Nos entregó un libro donde nos hable de Él y de su plan de salvación, pero sin embargo, estamos nuevamente rechazando este segundo remedio que es para curar nuestras almas. Entonces, voy a compartir con ustedes este tema 1 del taller bíblico que trata sobre de que Dios nos habla en la vida. Decíamos ya con anterioridad que no todo está escrito en la Biblia, que nosotros no debiéramos necesitar las Sagradas Escrituras para enterarse de Dios, porque es lógico que Dios nos ha creado por amor y es imposible que haya querido Dios primero, en primer lugar, en primer principio, haya querido que nosotros nos enteremos de Él
por medio de un libro. No, primero que directamente con él. Entonces, dice la tradición que toda la creación nos habla de Dios. San Agustín decía que Dios escribió 2 libros, el libro de la vida y el libro de la Biblia. Dice San Agustín, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, todas te responden. Ve en nosotros, somos bellas, su belleza es su proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio. ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeta a cambio. Entonces San Agustín nos dice que nosotros nos podemos enterar de Dios a través de la belleza de las criaturas, a través de la belleza del mar, a través de la belleza del aire. Y esto no es ajeno a la Biblia. La misma Biblia nos va a decir que nosotros nos podemos enterar de Dios no en primer lugar a través de la Biblia misma, sino a través de, leamos, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Entonces, si nos queremos enterar de Dios, hay que ver que los cielos nos cuenten su gloria, ver el firmamento, las obras de su mano. Un día al siguiente le pasa el mensaje, y una noche a la noche se lo hace saber. Es cierto, no hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo. En pocas palabras, Dios es inevitable. De todas las formas podemos conocerle a Dios. Por eso que un ateísmo tampoco se puede sustentar, pero no queremos hablar ahorita sobre ese tema, sino afirmar la necesidad de que de Dios nos podemos enterar a través de las criaturas. Eso es el Antiguo Testamento, Salmo 19. Ahora Nuevo Testamento, Romanos 1:19. Todo lo que se puede conocer de Dios, lo tienes ante tus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y lo que no podemos ver, ahora ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad. Entonces, mire, el apóstol San Pablo nos va a decir, si queremos saber de Dios, ya podemos ver en la creación. Sin embargo, dice, captamos algo de su eternidad. No toda su eternidad, pero algo. También de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen culpa de que no es que Dios no nos ha dejado conocer, Dios es tan trascendente, tan oculto que no conocemos. No, sí conocemos de Dios a través de la creación. Y eso no es la única cita bíblica. Seguimos con Hechos de los Apóstoles 14:15, lo mismo Hechos 17, pero leamos el 17 para así poder meditar. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. Entonces, nosotros debíamos buscar a Dios, aunque a tientas, aunque de manera parcial, pero debíamos buscar a Dios. Pero en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas de ustedes, somos también del linaje de Dios. Dios no es tan lejano, Dios es muy cercano a nosotros. Pero el texto clave para nosotros reconocer que nos podemos enterar de Dios es a través de la vida, el libro de sabiduría 13:1-9. Este libro es esencial, clave para comprender cómo Dios nos habla a través de la creación. Veamos. Dice, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Entonces, quien ignora a Dios, quien dice, no, Dios, yo no sé, es imposible conocer a Dios, lo único que me está diciendo en realidad es que él es incapaz. Todo lo que admiran por su valor no les llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. ¿Qué quiere decir esto? Los incas sabían que el sol es sumamente importante para la agricultura y para todo. Sin embargo, en vez de considerarse que ellos son tan sabios, que ellos para que construyan el Machu Picchu o construyan una canaleta,
es necesario un ser inteligente que venga y lo construya, y también mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a pensar que el sol es la divinidad? Dice, todo lo que admiraba por su valor no les llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al tercero. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa, a las luminarias del cielo. Acá están los incas. No solamente los incas, los griegos, y así todas las religiones. Fascinados por la belleza del mundo, fascinados por tanta belleza, los consideraban como dioses. Pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande, porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea de que les dio el ser, pero quizás, bueno, hasta ahí quedamos la idea. Descartemos. Estimados hermanos, yo tengo 22 años. Hace 23 años atrás yo no existía y yo no pude hacer nada para existir. Yo recibí la existencia gratuitamente. A mí no me preguntaron si quiero existir. Yo existo gratuitamente. Nadie me preguntó. Si yo, ser inteligente, no puedo darme la existencia a mí mismo, ¿cuánto más la piedra? ¿Cuánto más los animales, que son seres irracionales? Ahora bien, si nada en el mundo tiene la capacidad de darse la existencia a sí mismo, entonces la pregunta es, ¿cómo existe el mundo? La respuesta, Dios lo hizo. Pero tú preguntas, entonces, ¿quién hizo a Dios? Es que ahí ya no va nuestra respuesta. Porque si a Dios lo hizo, entonces Dios también es una criatura. Entonces ese Dios no es Dios. Hay otro ser que lo ha creado. Por eso que la existencia de Dios, como dice San Juan Damasceno, para negar la existencia de Dios es tan sencillo como negar las cosas básicas, como por ejemplo, ¿quién creó el mundo? Tiene que haber creado un ser inteligente, porque yo, para hacer un celular, necesito que alguien para que aparezca este celular en mi mesa, necesita que un ser inteligente lo haya hecho. Alguien que sepa cómo se realiza, alguien que tenga el material, etc. Si eso tan sencillo como un celular nació un ser inteligente, ¿cuánto más el universo entero necesita de un creador? Este sencillo razonamiento que estamos haciendo es tan complicado para las otras religiones, porque todas las religiones son intentos fallidos de buscar a Dios, pero al final se han quedado con las criaturas. Eso es que nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de los musulmanes o de cualquier otra religión, porque en las otras religiones es el hombre quien se dirige a Dios. En cambio, en el cristianismo es Dios quien se dirige al hombre. Porque el hombre es limitado, el hombre es pecador. Dios, santo de los santos, se dirige al hombre y gratuitamente le regala todo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia nuestra o libro sagrado nuestro del libro sagrado de los musulmanes? Es que el libro sagrado nuestro es sagrado porque Dios lo estableció así. En cambio, el libro de los musulmanes es sagrado porque ellos dicen que es sagrado. Pues no tiene nada de sagrado. Porque si ese libro fuera sagrado, entonces tú y yo también estuviéramos leyendo. De los millones de libros que existen en el mundo, solo un libro es sagrado. Solo un libro contiene la palabra de Dios. Y ese único libro que existe en el mundo es el menos leído. Aunque dice los datos que la Biblia es el libro más leído de la historia. Sí, más leído. Pero es en toda la historia. Generacionalmente, la Biblia se le esconde. Como cité al inicio, Orígenes ya criticaba a los católicos que no asistían a la iglesia para leer las Sagradas Escrituras. A las fiestas patronales sí asistían, pero no a la lectura de la Biblia.
Entonces el libro de sabiduría nos dice que Dios nos creó y a través de la creación podemos conocerle a Él. Pero ¿qué pasó? Mucha gente no leyó bien este libro. Como dice San Agustín, ¿no? Retrocedemos a la diapositiva anterior. Dice San Agustín que Dios escribió 2 libros. El libro de la vida. Pero nosotros no pudimos leer este libro de la vida, entonces fue necesario que aparezca otro libro, el libro de la Biblia. El primer libro no lo leímos bien. Muchas culturas, muchas religiones se equivocaron. En vez de conocer a Dios, se quedaron con las criaturas, como los hindúes, adorando a la vaca. La vaca es muy hermosa, pero pensar que la vaca sea mi Dios, entregarle mi vida, ser un sacerdote, ser una virgen de la vaca, no sean malos. Podrá ser muy rica, protegerlo incluso la vaca, pero no, yo no voy a ser sacerdote de la vaca. En cambio, sí puedo ser sacerdote del Dios Altísimo. Porque tener a un ídolo, tener a un Dios, significa implicancia de tu fe y de tu cuerpo y tu alma y todo. Entregar tu vida. Ustedes pónganse a pensar, bajo esta hipotética idea, por supuesto, no quiero, en realidad no debía decirlo, pero lo debo hacer como un ejemplo. Como lo dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Todo lo que nosotros estamos haciendo está por las puras. Pero nosotros partimos de un hecho concreto. Cristo resucitó. Cristo nos dijo que Dios existe. Cristo nos mostró el amor de Dios. Cristo nos mostró cómo caminar, cómo vivir. Entonces yo lo creo. Y aunque no tenga todas las seguridades en el sentido de que todo me estén demostrando, yo creo. Y cuando creo, entonces acepto lo que Jesús me dijo y también, pues como dice Mateo, el apóstol Mateo, por medio de Jesucristo, por supuesto, lo que quienes a ustedes les escuchan, a mí me escuchan. Entonces, si San Pablo escribió a la carta a los Corintios para corregirles, entonces hay que leer la carta a los Corintios, porque San Pablo no estaba pensando en ti y en mí. Cuando San Pablo escribió la carta a los Corintios, estaba pensando en esos cristianos de ese tiempo. Pero eso que dijo San Pablo, tal como dijo Jesús, quienes les escuchan a ustedes me escuchan a mí, entonces yo leo las Sagradas Escrituras porque quiero escuchar a los apóstoles de Cristo, quiero escuchar lo que Cristo dijo, porque yo amo a esa persona, amo a Jesucristo. Entonces, resumamos nuevamente esta idea. Teníamos un primer libro, el libro de la vida, pero no supimos leer este libro. Ahora era necesario que aparezca otro libro, el libro de la Biblia. Y esto no es ajeno al magisterio. Miren lo que dice el magisterio de la Iglesia en el Catecismo 32. A partir del movimiento, el devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. También el Catecismo número 41. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. El mismo Catecismo numeral 47 dice: la Iglesia enseña que el Dios único verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. Entonces, creo que queda sumamente claro de que nosotros podemos conocer a Dios a través de la creación. Pero ese podemos conocer, en la historia se han equivocado. Muchas religiones, muchos hombres, en vez de conocer a Dios a través de la creación, han usado la creación y lo han convertido en Dios. Por eso que aparece la necesidad de, en la Biblia, como un libro para guiarnos, para encontrarnos con Dios, para que no nos perdamos. Con la Biblia ya no nos vamos a perder, porque es el libro que surgió como remedio a este desvío de que nosotros tenemos la creación para conocer a Dios, pero gracias ahora a la Biblia ya no nos vamos a desviar. Y de ahí una razón más para leer las Sagradas Escrituras, para conocer a Dios. Hasta aquí hemos tratado el tema del día de hoy.
hemos querido compartir. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento. Si no, nos despedimos diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.